Creo que lo más importante de este 2018, año del patrimonio cultural europeo, es preguntarnos sobre todo, ¿no?, qué importancia tiene Europa, ¿no?, qué importancia tiene este año y por qué. Y creo que las metas a las que se están llegando, a través de este vídeo sobre todo, vamos a ir desarrollando, ¿no?, diversas fronteras, diversas problemáticas, soluciones también, sobre todo también poner el foco de atención, ¿no?, en los diversos conocimientos de algunos especialistas y sobre todo dar importancia al patrimonio cultural europeo. El próximo año, el año 18, es el año del patrimonio cultural europeo. Y yo quiero concentrarme en la idea de que el patrimonio cultural en sí, en su concepto más profundo, es una construcción europea. Surge en Europa entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un grupo de gente, fundamentalmente del ámbito de la arquitectura, que se dan cuenta de que una guerra como la Primera Gran Guerra destruye una enorme cantidad de patrimonio construido, de edificios históricos. Pero no podemos olvidar nuestras raíces porque nos dedicamos a la historia. La raíz del patrimonio cultural es europea y es arquitectónica. Cuando sale de Europa y va, por ejemplo, a Estados Unidos, en Estados Unidos se asume como europea. Me gustaría recalcar el hecho de que hablar de patrimonio cultural europeo es lo mismo que hablar de patrimonio cultural, porque es el europeo el que se lleva, con el que se viaja a las otras partes del mundo. ¿Qué significa para mí el año europeo del patrimonio cultural? Pues para mí significa la culminación de una serie de políticas que se vienen desarrollando ya desde finales de los años 60 dentro de las instituciones europeas, no solamente dentro de la Unión Europea, sino también el Consejo de Europa, encaminadas a fundamentalmente una preservación y una sensibilización social en la necesidad del mantenimiento y la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. Habría que tener una perspectiva crítica también con lo que significa el patrimonio común europeo, porque desde una óptica, diría, puramente histórica, el patrimonio común como tal, el patrimonio cultural, quizá es un elemento que deberíamos poner en cuestión, en tanto que somos europeos y eso nos une, pero también nuestras raíces culturales nos separan. Bueno, pues para mí el patrimonio cultural europeo tiene casi el mismo significado con el que lo define la Unión Europea o las instituciones europeas. Yo creo que es la herencia cultural europea, la herencia cultural que nos une, nos identifica a todos los ciudadanos europeos. Yo creo que es un mosaico rico, diversificado de expresiones culturales, de expresiones artísticas, que hemos recibido de generaciones pasadas y que tenemos la enorme responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras para continuar acrecentando ese acervo cultural europeo. Yo creo que hace referencia además a muchas cosas. Para mí el patrimonio es manifestaciones patrimoniales de la alta cultura, expresiones literarias, costumbres, yacimientos arqueológicos, ciudades históricas, monumentos, museos. Es un concepto amplio del patrimonio, en línea con lo que vienen diciendo las instituciones, que es el patrimonio cultural en el siglo XXI. Pero todavía hay que hacer hincapié en las capacidades económicas, en muchos ámbitos. Hay que hacer hincapié todavía de las capacidades económicas que tiene el patrimonio cultural. Más allá de su evidente carácter cultural, histórico, su valor de legado, hay que incidir en el carácter que tienen los bienes patrimoniales como activo económico. Más que económico, habría que decir socioeconómico. Los bienes culturales han requerido de un esfuerzo por parte de las sociedades en su materialización, primero, y en su preservación, conservación y puesta en valor después. Y ese esfuerzo económico da lugar a una serie de retornos, a una serie de beneficios, tanto económicos como sociales. Todo eso sí, hay que decirlo, con una perspectiva muy multidisciplinar, entendiendo que nuestro alumnado es heterogéneo y
bueno, confiando en que sea de interés para todos ellos. La idea de este área dentro de este proyecto es hacer hincapié en la dimensión económica y social que tiene el patrimonio cultural europeo. Esta dimensión, esta vertiente económica y social, lleva consolidada a nivel institucional en Europa ya, por fortuna, bastantes años, pero todavía hay que hacer mucho hincapié en la virtualidad económica de los bienes culturales para contribuir como un recurso valiosísimo al desarrollo económico y social de los territorios y de los ciudadanos, por supuesto, que viven en esos territorios. Bueno, pues ante la idea de qué me parece el patrimonio cultural europeo, creo que, o el año del patrimonio cultural europeo, me parece que es una oportunidad interesante, ¿no?, para reflexionar sobre qué entendemos por Europa, cómo se ha ido construyendo la idea actual que tenemos de Europa y sobre todo las tensiones, ¿no?, que actualmente parece que tiene Europa en el contexto internacional, ¿no? Porque si pensamos en todos estos temas de que si el Brexit, que si Polonia, todo esto que está pasando, ¿no? Este año y el concepto de patrimonio cultural europeo como algo que une a toda Europa es posiblemente una oportunidad estupenda para reflexionar sobre todos estos conceptos y probablemente para construir algo que sea más verdadero, en el sentido de que, bueno, tenga más sentido para la gente que vive en Europa. Bien, desde mi punto de vista, el patrimonio cultural europeo se caracteriza por su diversidad. Eso implica que no se puede hablar exactamente de patrimonio cultural europeo, sino de patrimonios culturales de muy diversas culturas que coexisten en Europa y que han coexistido durante muchísimos siglos. Por tanto, es difícil hablar de algo que sea común a todos. Se puede intentar crear. De hecho, se ha intentado crear a partir de la agenda urbana, de la agenda cultural europea. Se ha intentado. En realidad, el patrimonio cultural europeo es un patrimonio caracterizado por su diversidad. Es casi imposible un diálogo entre todas las culturas y que básicamente lo que habría que intentar de alguna forma es tener respeto por las diferentes culturas que se están produciendo y llegar a intentar entenderlas un poco, porque entenderlas a fondo también es complicado. A nuestros alumnos de la Escuela de Ingenieros de Caminos intentamos explicarles qué es el patrimonio cultural y el paisaje cultural. Tenemos una clase específica para ellos en la que partimos de la explicación de lo que es el Convenio Europeo del Paisaje, haciendo especial hincapié en el territorio como una capa natural de terreno donde hay diferentes capas, y por otro lado está el hombre, que entendemos el paisaje siempre como un elemento construido en el que el hombre ha intervenido. Dentro de ahí pues hay unas actividades en ese paisaje que conforman ese paisaje cultural. La obra pública no ha sido entendida a lo largo de la historia en su valor patrimonial, no es como la arquitectura o como ahora el reciente patrimonio industrial, sino que ha sido bastante olvidada. Entonces le queremos dar bastante hincapié en el paisaje cultural de la obra pública. Esta obra pública está muy vinculada al territorio y por lo tanto pues, le damos mucha importancia. Todo este valor patrimonial también se le quiere dar una dimensión investigadora. Desde los profesores de la cátedra estamos muy vinculados a la Fundación Miguel Aguiló, que se dedica al estudio del paisaje y el patrimonio de la obra pública. Y este año, junto con el Colegio de Ingenieros de Caminos y la asociación, pues se quiere valorar este patrimonio, empezando pues, a hacer un inventario de esas obras públicas, considerándolas como patrimonio cultural, en su dimensión cultural, y bueno, pues se va a partir de ese proyecto piloto para luego pues, poder irlo ampliando y bueno, pues equiparar ese patrimonio de las obras públicas con el arquitectónico o con el inventario industrial.
Para este año del Patrimonio Cultural Europeo, la Unión Europea ha establecido un listado de objetivos muy ambicioso, entre los que están algunos de los temas más importantes en la actualidad. Así, por ejemplo, tenemos la consideración del patrimonio cultural como un elemento de cohesión social, también la gestión de estos bienes mediante la inclusión y la participación ciudadana, y por lo que más toca los ámbitos a los que yo me dedico, estaría también la lucha contra el tráfico ilícito y contra el expolio de los bienes culturales, que es una lacra que vivimos en la actualidad. Quizá lo más importante es seguir incidiendo en esa concienciación, en esa idea de que perder ahora un elemento cultural es perderlo para el futuro. Desde una perspectiva jurídica no tenemos una definición genérica de lo que constituye el patrimonio cultural europeo, porque las normas que lo regulan son muy concretas, pero aún así sí que se puede hacer una definición, digamos, construida con elementos más generales, que sería aquella que nos remite al patrimonio cultural como aquel conjunto de bienes materiales e inmateriales que de alguna forma representan nuestro pasado común como territorio y que de alguna forma respeta también la idiosincrasia propia de los países, es decir, que sería aquel conjunto de bienes que de alguna forma representan lo común y lo específico de cada uno de nosotros. Yo creo que los valores que se pueden transmitir a través de este año europeo de convivencia, de compromiso también y de protección de nuestro pasado común son algunos de los puntos a destacar, creo que, de este proyecto en el que estamos. Verdaderamente siempre pensamos que la arquitectura es lo más destacado del patrimonio cultural, pero también tenemos otros elementos de patrimonio mueble y por supuesto también de patrimonio inmaterial o intangible que son destacables, no solamente a nivel de lo que es la Unión Europea, sino también de lo que es Europa como continente. Nos interesa destacar el valor patrimonial de la obra pública. Las obras públicas nacen de una necesidad del territorio, por ejemplo, comunicar con los caminos, unir con los puentes, atemperar con las obras hidráulicas, abrigar con los puertos. Pero muchas veces estas obras públicas superan esta función y adquieren significados que dotan de identidad al lugar. Dan también pues, un sentido de pertenencia al sitio y constituyen al final el carácter del territorio, ¿no? De esos territorios diversos y en esa diversidad se va uniendo eso que conformamos el ámbito europeo. Dentro de su diversidad, ese conjunto de territorios que conforman Europa, dentro de esa amalgama de espacio cultural europeo, la vertebración de las obras públicas es un elemento importante en el que queremos darle pues, cierto protagonismo, ya que tradicionalmente ha habido otros elementos pues, de arquitectura o de ingeniería industrial que han tenido pues, más relevancia en esa definición, ¿no? Dentro de lo que es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, a nosotros nos interesa especialmente tratar de acercarnos al patrimonio como un vector de recurso potencial para el desarrollo. Un recurso que tiene que ver mucho con el turismo. De hecho, nuestro grupo de investigación se llama Turismo, Patrimonio y Desarrollo y lleva trabajando en estos temas muchísimo tiempo. La idea es identificar aquellos espacios patrimoniales muy diferentes que pueden convertirse en recursos turísticos. Otro de los temas sobre los que trabajamos es las limitaciones que tiene intrínsecamente el patrimonio, algunas partes del patrimonio, de hecho mucho patrimonio, para convertirse en este tipo de recursos. No todo el patrimonio es capaz de atraer visitantes y no todo el patrimonio se va a poder mantener a partir de una afluencia turística más o menos sostenida. Bien. Nosotros entendemos el patrimonio cultural europeo por lo menos en 3 niveles. Hay un primer nivel que tiene que ver con la aportación que ha hecho Europa a la cultura universal, a lo que vendría a ser la aportación del legado europeo en relación a todo lo que ha trascendido nuestras fronteras. Habría un segundo nivel de este patrimonio cultural europeo, una segunda lectura que tiene mucho más que ver con lo que es el patrimonio común, el patrimonio generado por todos los europeos a lo largo de la historia y que trasciende con mucho las fronteras nacionales. Y habría un tercer nivel de lo que es nuestro entendimiento de lo que es el patrimonio cultural de Europa, que tiene que ver con la acumulación de todo el conjunto de las aportaciones de los distintos pueblos de Europa a lo largo de la historia. Es un patrimonio muy diverso, muy diferente de todos los pueblos, pero al final lo importante es la posibilidad de trabajar en común sobre este patrimonio. Bueno, quizá lo más asombroso de este proyecto es la cantidad de personas que estamos colaborando en él, ¿no? Somos de distintos campos del conocimiento, quizá en mi caso
que es la psicología, yo creo que es un área que normalmente ha estado muy poco ligada al patrimonio cultural, pero que yo creo que es indispensable. De hecho, la psicología nos enseña cómo debemos comprender o nos aporta datos de cómo se comprende nuestro entorno. En realidad, la comprensión del entorno es muy importante para crear la identidad de las personas a nivel individual y a nivel colectivo. Está demostrado, hay muchas investigaciones que dicen que en realidad nuestra identidad se va creando a partir de nuestras conexiones con los lugares donde vivimos, ¿no? Cuanto más complejo es el contexto donde estamos, más compleja es nuestra identidad. De hecho, el patrimonio cultural es uno de los contextos complejos a los que nos enfrentamos. En realidad, el patrimonio nos ayuda a identificarnos como personas de una manera individual y de una manera más colectiva. Estos procesos identitarios son muy importantes dentro de la psicología, ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Cuando nosotros comprendemos nuestro patrimonio, empezamos a amarlo y por lo tanto esa conexión emocional e intelectual con el patrimonio hace que seamos capaces de elicitar luego comportamientos de respeto y comprensión. Bueno, mi interés fundamental por el patrimonio cultural es respecto al patrimonio hecho con nuevos medios. Los nuevos medios son tecnologías, sobre todo digitales, que tienen un problema bastante delicado porque se estudian dentro del patrimonio como si fueran más de lo mismo, arte tradicional, digamos. Sin embargo, es más bien patrimonio inmaterial, debido precisamente a esa fugacidad del código, a la obsolescencia de las tecnologías, etc. Y a mí me interesa fundamentalmente la conservación y restauración de ese tipo de patrimonio y también el uso de las tecnologías como herramientas para la conservación y restauración del patrimonio cultural en general. Me han pedido que dé alguna opinión sobre el patrimonio cultural con vistas a la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, y yo tengo que voy a darlo desde el punto de vista de la arqueología, que es el terreno o el campo de mi investigación. Y partimos de que la arqueología tiene una faceta, llamémosle social, que es que la recuperación de nuestro pasado interesa a una gran parte de la sociedad al margen de los propios especialistas. Hace ya mucho tiempo que la sociedad occidental decidió que efectivamente era importante el concepto de pasado o la atención a nuestro pasado histórico. Por mi actividad habitual en el campo de la investigación, yo he fijado más mi atención en el patrimonio en el ámbito rural, puesto que la investigación que yo realizo, fijada sobre todo en la edad del Hierro peninsular, pues todos los vestigios, todos los yacimientos en los que trabajamos se encuentran en ámbitos rurales y además estrictamente rurales, con graves problemas de demografía, de abandono, de todo ese núcleo. Y efectivamente en los últimos años se está considerando que la recuperación, la puesta en valor, el conocimiento de todos los vestigios que podríamos agrupar dentro del patrimonio cultural, en nuestro caso específicamente o mayoritariamente arqueológico, pues sí pueden servir a esa comunidad que los conserva, es decir, que sirva un poco vamos a llamarle de motor para el desarrollo socioeconómico de esas poblaciones. Sí, al hablar del patrimonio europeo, y concretamente del patrimonio arquitectónico europeo, hay que tener en cuenta que la idea contemporánea de patrimonio ha sido una idea que se ha socializado a lo largo de los últimos siglos, fundamentalmente en el siglo XIX y en el siglo XX, de tal forma que ahora hablamos con absoluta naturalidad y propiedad de lo que entendemos como patrimonio de la humanidad, ese logro de patrimonio de toda la humanidad. En este sentido, hablar de patrimonio europeo, pues realmente es hablar de patrimonio de la humanidad en Europa, ¿no? Por ejemplo, si nos atenemos a los índices o a las catalogaciones del
de UNESCO sobre patrimonio de la humanidad, pues efectivamente Europa es una realidad cultural en que se ha producido muchísimo patrimonio de muchísima calidad y de mucha diversidad a lo largo del tiempo, y además desde muy distintos valores patrimoniales que inciden en los grandes conjuntos patrimoniales que esta zona geográfica, esta zona cultural, esta zona importante para la historia de la humanidad ha producido. Pues nada, ya habéis podido ver los vídeos de los distintos compañeros y de las compañeras de profes que trabajamos aquí en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Politécnica, dando clases sobre patrimonio cultural. Y además también habéis podido escuchar a algunos de nuestros estudiantes y mentores de proyectos en otras aulas con las distintas actividades que llevamos de innovación docente por este año. Pues para cerrar hemos querido hacer este vídeo, pues nada menos que 3 mujeres, ¿no?, que habéis podido oírlas previamente y que trabajamos y llevamos nuestra vida entregada al patrimonio cultural. Tenemos el privilegio de estar trabajando nada menos que en un conjunto histórico declarado bien de interés cultural como es Ciudad Universitaria de Madrid, y que además no solo está declarado en un momento pasado, sino que en el presente sigue cambiándose, pues porque es una comunidad viva, como podéis ver a mi alrededor, y que vamos haciendo el pasado, día a día, este pasado común sobre los bienes culturales, y que también debe revalorizarse y repensarse en este año europeo. Así que nada, gracias y esperamos que os guste.